La vida está llena de momentos, pero hay unos que marcan realmente la diferencia. Son esos instantes en los que la presencia de Dios nos toca, nos transforma y nos desafía a vivir de manera diferente. Esto es Momentos con Dios, un lugar para profundizar y fortalecer nuestra fe. Bienvenidos a la segunda temporada. Por fe, José, muriéndose, se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Bendito Padre, aquí estamos delante de tu presencia en esta hora de la noche, Padre de los cielos, y nos acercamos a ti, Dios, rogándote, Padre mío, que hables a nosotros a través de tu palabra, Señor. Que tú, Dios de los cielos, nos instruyas, Señor, con tu palabra, con tu doctrina, esa doctrina que emana de tu palabra bendita, Señor, y que, Dios de los cielos, bendito sea tu nombre, la que nos instruye, la que nos guía, la que nos enseña el camino, Padre mío, el camino de verdad, el camino de justicia, el camino hacia la vida. Bendito sea tu nombre, Padre mío. Llénanos de ti, Padre de los cielos, e ilumínanos con tu espíritu para que podamos, Señor, escudriñar tu palabra, podamos, Señor, meditar en ella, Padre, en el nombre de Jesús, y podamos hacerlo de manera acertada, Dios de los cielos. Oh, bendito sea tu nombre, que sea tu espíritu, Padre mío, tu Espíritu Santo, el que nos guíe, el que nos ilumine. Gloria a tu nombre. En tus manos está nuestra vida, también en tus manos ponemos la vida de aquel que está ya en casa y que por medio, Dios mío, de la internet ellos pueden, Padre mío, escuchar este mensaje, Dios, de tu palabra. Te rogamos que tú los bendigas también, que seas con ellos, que escuches su oración, Padre eterno, y que conteste sus peticiones, sus necesidades, y que en todo, Señor, cada uno pueda ver tu mano de poder. En tus manos dejamos nuestra vida, a tu especial cuidado, Señor, por el nombre de Cristo Jesús. Lo hemos rogado todo y en ese nombre te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el siguiente personaje, hermanos, que tenemos nosotros en la lista de los héroes de la fe es precisamente José. En la Biblia encontramos diferentes personas con ese nombre, pero en este caso nos referimos a José, el que comúnmente se le conoce como José el soñador. ¿Por qué José el soñador? Porque se caracterizaba precisamente por ser una persona que tenía sueños, que Dios le hablaba por medio de sueños. Dios le revelaba ciertas cosas por medio de sueños. Y este personaje nos habla acerca de la fe profética, de aquella fe, hermanos, que se lleva a cabo no solo en el diario vivir, no solamente, hermanos, en el diario caminar de la vida, sino que aún esa fe va más allá todavía. Cuando José había muerto, esa fe todavía seguía hablando de la vida de José, seguía hablando de su fe y seguía dando ejemplo. Creo que hasta el día de hoy la fe de José nos sigue enseñando a nosotros y sigue hablando. Se cumple como el Señor dijo también acerca de Abel, de la sangre de Abel. Dice, aún muerto, ¿verdad? Aún difunto, dice, aún habla por ella. Es decir, que son hombres de fe que aún en vida dieron un ejemplo perfecto a sus generaciones. Pero después de muertos, ellos siguen hablando a través del testimonio que ellos dejaron, ¿verdad?, plasmado. Y ahora vemos acerca de la vida de José, o de la persona de José. José, hermanos, como leímos aquí, dice la palabra de Dios, por fe José. Era un hombre que también vivía por la fe, se movía en fe, tenía fe, bendito sea el Señor. Y como ya dijimos, no es una fe cualquiera, porque hoy en día la gente puede tener fe, pero fe en lo que sea. Hay gente que hoy en día tiene fe en los amuletos, hay gente que hoy en día tiene fe en las terapias, hay gente que hoy en día
tiene fe, hermanos, en las pócimas. Hay gente que hoy en día tiene fe en el ocultismo, ¿verdad? En las cosas ocultas. Y por supuesto, esa no es una fe correcta, no es una fe que a Dios le agrade, por supuesto. Pero entonces no se trata solo de tener fe, no se trata de decir somos hombres de fe o mujeres de fe, personas de fe. No, el asunto es en quién tenemos fe, en quién depositamos nuestra fe. Y nuestra fe nada más y nada menos que está depositada en el Dios de la fe, en el Dios todopoderoso, en el que hizo el cielo y la tierra, gloria a Dios, y todo lo que en ella hay, bendito sea el Señor. Entonces nuestra fe no está basada en algo terreno meramente, sino que nuestra fe está fundada y está depositada en el Dios todopoderoso. Así que, hermanos, ahora, una fe pequeña en el Dios todopoderoso puede ser mucho mejor y mucho más grande. Una fe, aunque sea pequeña, en el Dios verdadero y poderoso, que una fe grande en algo que no es correcto, en algo que no es real. Entonces, José era un hombre que tenía fe y que vivía en fe y que se movía por la fe, pero esa fe era en Dios, en el creador del cielo y de la tierra, como dijimos. Y así vivió José toda su vida. En este caso tenemos nosotros en la historia de José cosas muy importantes. Por ejemplo, José era un hombre muy sabio, era un joven sabio, porque él demostró ser un hombre sabio varias ocasiones, en los momentos en los que interpretó los sueños. Por ejemplo, ahí se destacó la gran sabiduría de José. Pero ¿de dónde venía esa sabiduría? Sin duda, hermanos, que esa sabiduría se la daba Dios mismo, el Señor, bendito sea Cristo. Ya lo dice, por ejemplo, el libro de Proverbios también en el capítulo número 1, dice de manera muy clara: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que, hermanos, si nosotros solamente queremos tener esa sabiduría, ¿verdad?, no la encontramos meramente en la escuela, aunque eso es bueno también. No estamos haciendo menos el estudio de la escuela, ¿verdad?, del estudio secular, pero la sabiduría verdadera viene de Dios mismo. Él es el sabio de los sabios, gloria a Dios. Y si José era sabio, hermanos, para interpretar sueños, es que Dios le daba esa sabiduría, gloria a Dios. Demostró, hermanos, que su sabiduría y su discernimiento provenían precisamente del Señor. Él siempre se movió en Dios, en el temor de Dios. Y José, hermanos, era un hombre de fe, hermanos, que tenía muchos talentos y muchos dones también. José, hermanos, dice la palabra de Dios más adelante en el libro del Génesis, dice que en todo lo que José ponía su mano, ¿qué pasaba, hermanos? Dice la Escritura, Dios lo prosperaba. Era un hombre con talentos, bendito sea el Señor. Era un hombre con dones, gloria a Dios. Sabía precisamente, hermanos, multiplicar las cosas. Sabía cómo hacer que las cosas fructificaran y se multiplicaran. Pero todo eso, hermanos, venía de una sola fuente, de la bendición de Dios, gloria a Dios. Así que si usted y yo queremos en este caso prosperar y ser bendecidos por el Señor y hacer que lo que en nuestras manos se pose o que lo que tengamos en nuestras manos sea bendecido, sea multiplicado, pues tenemos nosotros que ser también hombres y mujeres de fe. Que vivamos en fe, confiando en Dios, pidiendo a Dios su bendición, gloria a Dios. Algo muy importante también en la vida de José, hermanos, que encontramos, es que en el libro del Génesis se nos aclara y se nos dice que José era un joven atractivo, era un joven guapo, hermoso, dice la Escritura, era hermoso. Y es que, hermanos, esto, por supuesto, hermanos, no es algo que probablemente alguien pudiera decir, ¿eso qué tiene que ver?
Bueno, es que sí tiene mucho que ver este asunto, que él era hermoso y que era atractivo, porque en el libro del Génesis se nos narra precisamente en su historia que él llamó la atención de la esposa de Potifar. Cuando él llega precisamente a la casa de Potifar, la esposa de este hombre, por supuesto, su atención se atrajo hacia José precisamente al punto de seducirlo insistentemente. Pero José, hermanos, fue fiel a Dios, gloria al Señor, porque era un hombre de fe, bendito sea el Señor, que se movía en fe, que tenía temor de Dios, porque un hombre de fe tiene temor de Dios, se mueve en el temor de Dios. Por eso es importante que cada hombre y cada mujer tenga fe en Dios y se mueva en el temor de Dios, hermanos. Nuestros hijos también, nosotros ahora como personas adultos que tenemos hijos, debemos siempre pedir a Dios que el temor de Dios no sea parte de ellos. Entonces, él, por supuesto, no cedió a la tentación, José no cedió a la tentación de la esposa de Potifar. Prefirió escapar de ella, dice la Biblia, pero la mujer mintió provocando que él fuera a prisión injustamente, hermanos. Y él, por supuesto, hermanos, un hombre de fe, no es que él se defendiera y que tratara de excusarse y todo. No, porque un hombre de fe sabe en quién ha confiado. Un hombre de fe sabe que su fuerza, su victoria, su ayuda, su fortaleza, todo viene de Dios. Y José, hermanos, no trató de excusarse, no trató de defenderse. Pero el hecho de decir que José era una persona hermosa, eso, hermanos, debo decirles también que un hombre de fe no solo es hermoso físicamente. Un hombre de fe no solamente cuida, en este caso, su apariencia personal, porque si José de alguna manera se pudiera decir era hermoso, era guapo, quizá a lo mejor alguien pudiera decir, bueno, sin duda se arreglaba muy bien, cuidaba su aspecto personal. Puede ser, no dudamos eso, y quizá por eso él se veía atractivo y se veía hermoso. Pero él no solo cuidaba su apariencia personal, sino que además José no solo era hermoso en el aspecto exterior, sino que además era hermoso interiormente, que es lo más importante en la vida, gloria al Señor. Porque podemos nosotros conocer personas que son bellas por fuera, pero por dentro no lo son. Tienen unos sentimientos muy terribles, una forma de pensar, una forma de actuar, una forma de ser no tan elocuente, no tan buena. Entonces, hermanos, José, hermanos, tenía una belleza interna muy grande. Ya la palabra de Dios, por ejemplo, nos insta también a cada uno de nosotros a que precisamente nosotros, más que la belleza exterior, nosotros también debemos cuidar la belleza interior. No que la belleza exterior no sea importante, por supuesto que lo es, pero el cuidado personal es importante, pero el interior lo es aún más, incluso delante de Dios. Podemos ver esto en Primera de San Pedro, en el capítulo 3, en el versículo número 3 y 4, donde nos habla acerca del atuendo, de los adornos exteriores de las personas, y dice entonces, Primera de San Pedro 3 y 4 nos dice así: el adorno de las cuales no sea exterior. Fíjense ustedes, es decir, no está diciendo que no se arreglen exteriormente, no está diciendo la Biblia que no cuiden su aspecto personal, pero dice el adorno de las cuales no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni en compostura de ropas, sino el hombre, dice, el hombre del corazón que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu
Y ese espíritu, ¿cómo es? Dice aquí, agradable y pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. Así que en este caso tenemos nosotros que la gente, hermanos, procura cuidar su aspecto físico, su aspecto personal, y eso es bueno. ¿Por qué cuidamos muchas veces nuestro aspecto personal? Porque de alguna manera nosotros no queremos aparentar frente a los demás que somos descuidados, que no cuidamos nuestro aspecto, o que somos sucios, o que no tenemos cuidado de nosotros mismos, y entonces pasamos gran parte de la vida tratando de aparentar cierta forma de vida o cierta conducta, pero delante de Dios dice que para el Señor, dice, el corazón, dice el hombre del corazón que está encubierto, eso que no se ve, que a simple vista no se ve, que nosotros como seres humanos no lo vemos, pero Dios sí lo ve. Él ve nuestro corazón, Él ve nuestros sentimientos, Él ve nuestros pensamientos también. Él ve todo de nosotros, no solo el exterior, sino el interior. Y dice, ese que está encubierto en incorruptible ornato de espíritu, y aclara cómo es ese ornato de espíritu, dice, agradable y pacífico. ¿Cómo debe ser el interior? Agradable y pacífico. Y cuando una persona es agradable interiormente, también logra ser agradable exteriormente. Y hay personas con las que uno puede hablar y platicar y son tan agradables en su plática, son tan agradables en sus palabras, que uno puede platicar mucho tiempo con ellos y no se aburre uno de platicar con ellos, porque son agradables. Su plática es agradable, su forma de expresarse es agradable, sus sentimientos son nobles. Y uno, hermano, se deleita escuchando ese tipo de personas. Y entonces dice, un espíritu agradable y pacífico además. No se altera. No es una persona con un espíritu, hermanos, que no sea el correcto, sino un espíritu pacífico. Y termina diciendo, lo cual, es decir esto, lo cual es de grande estima delante de Dios. Puede ser que delante de los hombres no tenga tanto valor, pero delante de Dios sí lo tiene. Y José era un hombre así. José era precisamente no solo bello por fuera, sino era bello por dentro. Gloria a Dios. Tanto, hermanos, que si nosotros seguimos hablando, por supuesto, de José, hermanos, él, hermanos míos, tan bello por dentro, que un día, cuando sus hermanos no lo querían, no lo amaban, esto nos lo describe el libro del Génesis, dice la Escritura que sus hermanos de José lo odiaban. ¿Por qué lo odiaban? Porque dice la Escritura, su padre lo amaba. Su padre, hermanos, era un hijo amado de su padre, y dice la Escritura, ¿por qué? Porque lo tuvo en su vejez. Y entonces dice la Escritura que aún le hizo una túnica de colores. Su padre le mandó a hacer una túnica de colores y se la regaló, se la puso. Y sus hermanos, esto estalló precisamente en envidias delante de sus hermanos, porque sus hermanos no habían tenido en ninguna manera una túnica de colores, ni eran tratados de la misma manera, y entonces odiaban a su hermano. Y esto vino a estallar precisamente en una actitud de envidia hacia José, porque su padre le había hecho una túnica de colores. Se distinguía de entre sus hermanos. Y por si fuera poco, hermanos, José, que ya dijimos, era un hombre que se caracterizaba por sueños. Dios le mostró 2 sueños. En uno de ellos, en el primero, le mostró que estaba en un campo y estaba segando junto a sus hermanos, y dice que entonces el manojo de espigas que él había recogido se puso derecho y grande, pero el manojo de espigas que sus hermanos habían recogido
estos estaban como más flacos y se inclinaron frente al manojo que era él. Y entonces esto, por supuesto, se interpretaba como que un día él iba a reinar sobre sus hermanos. Y esto desató más enojo de sus hermanos. Pasando el tiempo, una vez más, Dios vuelve a mostrarle otro sueño, y ahora el sueño era que soñó el sol, la luna y las estrellas. Esto, por supuesto, hermanos, abarcaba incluso a sus padres y a sus hermanos, y dice que todos venían y se inclinaban ante él, y sus hermanos lo odiaron más. La Escritura dice que procuraban incluso deshacerse de él. Y un día, hermanos, que su padre lo mandó a dejar comida a sus hermanos, y cuando venía llegando, ellos convinieron y dijeron: matémoslo, y matemos también un cabrito y llenemos su ropa de sangre, y vayamos con nuestro padre y digámosle que él murió, que fue devorado por una fiera en el bosque. Pero esa era su intención macabra de sus hermanos, pero uno de ellos dijo: no lo matemos, mejor metámoslo a una cisterna y ahí dejémoslo, a ver qué pasa. Pero la idea de este hermano mayor de todos no era precisamente que estuviera allí en la cisterna y allí muriera, sino la idea era que él de noche iba a regresar para poder sacarlo y volver a llevarlo a su casa. Él fue el único que se tentó el corazón un poco, y en lo que estaban ellos hablando estas cosas, dice que vieron una caravana de ismaelitas que venían por el camino, y alguien de ellos dijo: yo propongo que mejor lo vendamos. Y entonces lo vendieron, y es así como él llega a la tierra de Egipto, y ahí es vendido precisamente en el mercado de los esclavos, y es Potifar el que lo compra. Vean ustedes, hermanos, todo lo que un hombre de fe, en este caso, también aprende a vivir. Es decir, que un hombre de fe, hermanos, no es un hombre que nunca va a pasar por dificultades. Un hombre de fe no es un hombre que nunca va a sufrir alguna situación adversa en su vida. No. Un hombre de fe también puede enfrentar dificultades. Un hombre de fe también puede enfrentarse a situaciones adversas. Pero un hombre de fe aprende a confiar y a sostenerse de la mano de Dios, bendito sea el Señor, que fue lo que hizo José. José no que no pasara por dificultades, por supuesto que pasó por dificultades, pero en el camino él aprendió a confiar en Dios, porque era un hombre de fe en Dios. Ahora, entonces, esto nos lleva, una vez más, vuelvo a decir, a considerar que era un hombre bello, no solo por fuera, sino también por dentro, porque todo lo que había pasado en manos de sus hermanos, y después lo que pasó allá en Egipto, que finalmente llega a la cárcel, pero ahí en la cárcel Dios es con él. Y hermanos, ahí en la cárcel, hermanos, él también aprende a interpretar sueños. Le interpreta el sueño a un copero y le interpreta también el sueño a un panadero. Y finalmente él sale, hermanos, recomendado por uno de ellos, y sale para poder interpretar el sueño del faraón, que nadie podía interpretarlo. Un sueño donde el Señor le mostraba que iba a haber 7 años de abundancia, pero también 7 años de escasez. Y José sale precisamente a interpretar este sueño de Faraón. Y José, por supuesto, le dice a Faraón: mi señor el rey tiene que acercarse a alguien, a un hombre sabio, un hombre inteligente, un hombre que sepa administrar y que sepa liderear, porque vienen 7 años de abundancia, y este hombre sabio tiene que administrar el alimento y acumular alimento para los años que vienen de escasez. El rey no sufra junto con su pueblo, no sufra hambre.
Así que entonces el faraón dijo: bueno, ¿qué hombre hay tan sabio como tú, que me has declarado todo y que me estás diciendo exactamente cómo se tienen que hacer las cosas? Creo que no hay otro sabio como tú. Así que tú eres el que serás puesto en la silla de la gobernación. Tú serás el gobernador y serás el segundo, serás el que me sigue después de mí, tú serás el segundo. Y tú decidirás sobre todo. Y todo lo que tú ordenes, así se hará, bendito sea el Señor. Ese es un hombre de fe. Entonces, ya les dije a ustedes, no que un hombre de fe no sufra. Por supuesto que José sufrió, pero su fe lo ayudó a mantenerse firme en la adversidad. Y su fe también le ayudó a mantenerse firme cuando llegó a la abundancia y a la gloria. Porque hay gente, hermanos, que también cuando, hermano, sale de la pobreza, hay gente que cuando sale de la dificultad, hay gente que cuando sale del problema se olvida de Dios. Hay gente que cuando sale de la dificultad se olvida de Dios. Si es prosperado económicamente, no solo se olvida de Dios, sino que empieza a vivir una vida incorrecta, porque ahora se ve con abundancia. Y ese es un grande peligro. Y José, hermano, fue fiel a Dios cuando no tenía nada, cuando era esclavo, cuando estaba en la cárcel, él fue fiel a Dios. Pero cuando llegó a ser gobernador de Egipto, él seguía siendo el hombre fiel y el hombre prudente que Dios había conocido. Gloria al Señor. Ese es un hombre de fe. Ese es un hombre de fe. Y entonces él administró, hermano, todo. Y a lo que yo quiero llegar, hermanos, es a ese hombre de carácter y de valor que era José. Porque José, él, además de ser honesto y de no pecar contra Dios, de decir no al adulterio, también dijo no al rencor, no a la venganza contra sus hermanos. Ya les he narrado la historia o parte de la historia diciendo que él fue vendido por sus propios hermanos. Cuando él llegó a ser gobernador, podía vengarse, podía desquitarse, tenía el poder en su mano para hacerlo, pero él, dijimos, no era solamente bello exteriormente, sino también era bello interiormente. De manera que él, hermanos, en lugar de escoger el odio, escogió el perdón. Gloria a Dios. En lugar de escoger la amargura, él escogió la paz. Bendito sea el Señor. En lugar de escoger la venganza, él escogió precisamente el vivir en paz con su familia. Gloria a Dios, la reconciliación. Pero ¿qué es lo que usted escoge? Porque ahora nos ha tocado vivir una vida de fe a usted y a mí. Y al igual que José, tenemos nosotros que aprender a ser no solo bellos por fuera, sino sobre todo bellos por dentro. Probablemente para alguien se pueda decir, este no es tan bello exteriormente, pero que no puedan decir, este no es bello interiormente. Puede ser que no seamos atractivos para todo mundo, pero que interiormente si lo seamos. Que en lugar de la ira, en lugar de rencor, en lugar de la venganza, en lugar del pecado, en lugar de la maldad, nosotros escojamos las cosas buenas. Dice la Escritura, dice la palabra de Dios en Filipenses de manera muy clara, dice que nosotros debemos pensar en lo amable, en lo justo, en lo puro, en lo honesto, en lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, si alguna alabanza, dice la Escritura, en esto pensad, en esto moverse, en esto moverse, en esto pensar, en esto estar viviendo, hermanos. Porque, hermanos, Dios no solo quiere vernos bellos por fuera. Podemos vestirnos muy elegantemente, podríamos vestirnos muy limpios. Podríamos habernos bañado muy bien y podríamos estar oliendo a un perfume muy bueno o un desodorante muy agradable.
pero si por dentro, hermanos, estamos podridos, si por dentro, hermanos, nosotros olemos mal y nos vemos mal, entonces no somos hombres de fe, seríamos solo hombres de apariencia. Por eso entonces yo quise llegar a este punto de José, que es lo que más, hermanos, destaca de su vida, pienso yo, que la Biblia nos habla de que era un hombre hermoso, pero lo que más quisiera destacar yo es que era hermoso no solo por fuera, sino que era hermoso por dentro y que era agradable delante de Dios. Un hombre de fe, hermano, además de esto, no se desalienta sino por lo que vive, sino que se fortalece en Dios. Porque si alguien tenía algún pretexto para alejarse de Dios y no ser fiel a Él, era José, que había sido traicionado por sus hermanos. De hecho, José es un tipo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque al igual que José fue traicionado por sus hermanos, Jesús también fue traicionado por sus discípulos. Y al igual que José fue vendido, Jesús también fue vendido. Al igual que Jesús fue traicionado, José también fue traicionado. Pero, hermanos, José nos enseña a quedarse firme, a seguir confiando en Dios. Y, hermano, un hombre de fe no se olvida de Dios ni de sus promesas. Por eso la Biblia dice ahí en el versículo que leímos de Hebreos 11:22, dice la Escritura: por fe, José muriéndose, se acordó. Un hombre de fe, hermano, confía en Dios. Él sabía que la promesa de Dios es fiel y es verdadera. Usted y yo tenemos que confiar en las promesas de Dios y no olvidarnos de Él. Hasta el último momento de nuestra existencia, las promesas de Dios deben ser parte de nuestra vida. Y cuando José murió, hermano, yo termino con esto diciendo que cuando José murió, nunca fue sepultado José. La palabra de Dios no nos dice y le sepultaron y le llevaron y no. Cuando José murió, nunca fue sepultado. Su ataúd permaneció sobre el suelo por aproximadamente 400 años, hasta que fue llevado de regreso a Canaán. Por eso dice aquí la Escritura, de manera muy clara, leímos y dice: por fe José muriéndose se acordó de la partida de los hijos de Israel y dio mandamiento, dio órdenes acerca de sus huesos. Él dijo: no me sepulten, yo no quiero quedarme aquí en tierra extraña, en tierra extranjera, no me sepulten. Yo sé que un día ustedes van a regresar a la tierra de Dios, a la tierra prometida, a la tierra que Dios nos ha prometido. Y cuando ustedes se vayan, lleven mis huesos y entiérrenme allá. Llévenme a esa tierra prometida. Yo no quiero estar acá. Y entonces, hermanos, estuvo allí aproximadamente 400 años hasta que fue llevado de regreso a la tierra de Canaán. Todos esos años, hermanos, fue un recordatorio silencioso de que Israel iba a regresar a la tierra prometida tal como Dios lo había dicho, hermanos. Y a nosotros también Dios nos ha prometido una tierra, hermanos míos, no en este mundo, sino una tierra ya en el reino de los cielos donde está Él. Cielo nuevo, tierra nueva, gloria al Señor. La Canaán celestial, gloria a Dios. Y la fe, hermanos, de José testificó por años después de su muerte. Durante todo ese tiempo, cuando un hijo de Israel veía el ataúd de José y preguntaba qué hacía ahí ese ataúd y por qué no había sido sepultado, se le podría responder: porque este gran hombre José no quiso ser sepultado en Egipto, sino en la tierra prometida a la que Dios nos llevará algún día. Gloria a Dios. Y todo mundo entonces sabía que un día Dios los iba a llevar a la tierra prometida. Y hoy nosotros debemos vivir pensando en esa tierra prometida, pensando en esa patria celestial. Y debemos enseñarle eso a nuestros hijos también.
El día que nosotros muramos, muramos y nos vayamos de este mundo esperando llegar a esa ciudad celestial, y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sepan que hay una ciudad que Dios nos ha prometido, la ciudad celestial. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a esa ciudad, hermanos? Un día nosotros moriremos, cierto, y seremos sepultados en esta tierra. Pero San Pablo dice ahí en la carta a los tesalonicenses: el mismo Señor con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Sea que estemos muertos, dijo San Pablo en otra ocasión, sea que vivamos o sea que muramos, de Dios somos. En Él vivimos, para Él vivimos, y para Él vamos a morir un día en esta tierra para poder vivir con Él eternamente. Gloria a Dios. Así que como José esperaba llegar a la ciudad, nosotros también esperamos llegar a la ciudad celestial. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a esa ciudad? El que nos escucha por medio de la internet, sin duda sé que también desea llegar a esa ciudad celestial. Pues juntos oremos y pidámosle a Dios que Él nos ayude, que nos guarde y que nos prepare para que un día podamos estar con Él en las mansiones celestiales, en la tierra prometida, en la gran Jerusalén. Gloria a Dios. Vamos a clamar a nuestro Dios y vamos a pedirle a Dios que Él nos guarde en su camino y que nos ayude a llegar a esa patria celestial. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo nuestro Salvador, te damos muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, Dios, porque tú nos has dado promesas, Señor, promesas de vida eterna, Padre mío. Tú no nos has prometido una vida eterna en esta tierra. Tú no has dicho, Señor, que seremos eternos en esta tierra. Tú no nos has prometido una vida eterna aquí en este mundo, sino allá en el reino de los cielos, donde estás tú, Señor. Allá en el reino de los cielos, donde está tu presencia, Dios de los cielos. Y queremos llegar allá, anhelamos llegar allá. Así como José no quiso quedarse allá en Egipto, Señor, porque sabía que no era la tierra prometida, no era la tierra que tú habías prometido, Señor, y no quiso ser sepultado ahí. Así nosotros también no queremos quedarnos aquí en este mundo. Queremos irnos contigo, Señor. Queremos estar contigo, Padre. Por eso te rogamos que nos ayudes a vivir una vida de fe como la vida que José vivió, una vida llena del temor tuyo, una vida, Dios mío, de justicia, una vida, Padre de los cielos, de consagración, que dijo no al pecado, no a la maldad, que era un hombre justo, un hombre recto, un hombre, Dios mío, que no solamente aprendió a ser bello por fuera, sino que también era bello por dentro, Señor. Porque en lugar de escoger la ira, la venganza, la amargura, Señor mío, escogió la paz, escogió el perdón, escogió la reconciliación con sus hermanos, Señor. Ayúdanos a nosotros también a poder vivir de esa manera, Padre, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos a mantenernos, Señor, en ti y para ti, en la escasez o en la abundancia, en la bendición, Padre mío, como también en la escasez. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Así como José, que siendo esclavo era fiel a ti, siendo preso era fiel a ti, y cuando llegó a ser gobernador siguió siendo fiel a ti, Padre mío. La abundancia no lo enloqueció, la bendición no lo extravió, Señor. Ayúdanos a nosotros también, que ni la escasez ni la abundancia, nada, Señor, nos aparte de ti, como dijo San Pablo. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, Señor, nada ni nadie nos aparte de ti, Señor, sino que seamos fieles, seamos hombres de fe, mujeres de fe, personas de fe, que un día podamos llegar a la tierra prometida, a la gran Jerusalén,
a la ciudad celestial donde estás tú, Señor. Entonces dejamos nuestra vida en tus manos, porque creemos que tú eres el que nos vas a guardar para llegar hasta aquel lugar, y te damos gracias, Señor. Y ahora, Dios, que hemos de salir de tu casa, yo te ruego, Dios, que mientras distantes estamos unos de los otros, la gracia de Cristo Jesús, el amor de Dios el Padre, la comunión y la participación con tu Santo y tu Divino Espíritu sea con todos, Señor, ahora y siempre. Amén, Señor. Amén. Ha sido un placer compartir contigo este momento con Dios. Si alguien que conoces está buscando ese momento en el que pueda conectar con Él, no dudes en compartirle este mensaje. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.